La noticia, la más importante, tiene que ver con el fiscal general Francisco Barbosa. Agudizó sus críticas a la ley de sometimiento que el gobierno radicó en el Congreso. Barbosa afirmó que se está buscando, la frase es muy fuerte, legalizar el narcotráfico en Colombia. Detectamos hace un par de semanas un artículo de la del proyecto de ley de humanización carcelario y penitenciario, donde se permite la suspensión de ejecución de la condena a personas que cultiven, pequeños cultivadores, pero también que comercialicen y también que trafiquen y que al mismo tiempo importen precursores químicos para la construcción o para la elaboración de cocaína, heroína y otras drogas sintéticas, que me parece que es muy grave que por ese artículo o por ese parágrafo se pretenda básicamente legalizar el narcotráfico en Colombia. Delitos como la extorsión, como el secuestro, como el tráfico de menores, como el tráfico de migrantes, terminan siendo beneficiados por la puerta de atrás en este proyecto. ¿Qué quiere decir eso? Que tomaron el modelo de La Habana, que era para justicia transicional, que era distinto, y lo mimetizaron en un proyecto de sometimiento. Es decir, lo disfrazaron en un proyecto de sometimiento. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ya no le ponen la palabra indulto, como ocurría en el Acuerdo de Paz de La Habana, que es justicia transicional, sino le pusieron al fiscal el rol de que él tiene que firmar principios de oportunidad masivos. Una solicitud respetuosa que le hago al presidente Gustavo Petro de que se retiren los mensajes de urgencia en la discusión de esas iniciativas en el Congreso. A mayor deliberación, mayor legitimidad de la paz total. Lo que queremos es discutir, lo que queremos es conversar, lo que queremos es que los colombianos no tengan que tragarse sapos frente a disposiciones, muchas de ellas incomprensibles. Buscar que la gente salga de las cárceles como una especie de proceso de paz de La Habana, pero dentro de un proceso de sometimiento. Y yo he sido muy claro, una cosa es el sometimiento a la justicia en justicia retributiva y otra cosa el proceso de justicia transicional. No se le puede dar unos beneficios excesivos a aquellos que se someten a la justicia. Tampoco se les puede aplicar el mismo rasero que se les aplicó en La Habana, como por la distinción de procesos, que uno es un proceso de paz y otro es un proceso donde se benefician estructuras derivadas del paramilitarismo y narcotráfico. Yo creo que el mecanismo que deben plantear es, más allá de pensar en darle plata a los victimarios, de una vez que esté el mecanismo de entregarle directamente esa plata a las víctimas. En el proyecto hablan de reparaciones colectivas. Hombre, le estamos diciendo a cientos de colombianos que les han violado los derechos en todo sentido, que ahora los van a meter en una bolsa colectiva y no les van a reparar individualmente si tienen muchos recursos. Más bien hagan reparaciones individuales. Yo como fiscal general no voy a dejar que pase esa norma. ¿Cómo así que la oficina del Alto Comisionado para la Paz o el Alto Comisionado para la Paz tiene o se obliga dentro del proyecto la Fiscalía a entregarle toda la información judicial, expedientes, indagaciones, todo en el marco del acercamiento que él está haciendo? Diferentes sectores políticos reaccionaron a estas declaraciones del fiscal en contra del proyecto de sujeción a narcotraficantes. Desde el Pacto Histórico, el partido de gobierno, invitaron al fiscal a hacer un retiro espiritual para que aclare sus posiciones, mientras que la oposición y la coalición de gobierno, parte de la coalición de gobierno, coincidieron con que no van a permitir que Colombia se convierta en un narcoestado y que tampoco van a permitir narcomicos. Los duros reparos del fiscal al proyecto de sujeción de narcos retumbaron en los pasillos del Congreso. Uno de los arquitectos del articulado salió a cuestionar la actitud de Francisco Barbosa. Entonces es incomprensible que un día el fiscal apoye la iniciativa y al día siguiente no. Por eso invito a que el fiscal
haga un retiro espiritual y se ponga de acuerdo él con él mismo, para ver si podemos tener una opinión seria de parte de él en este debate. Desde el Centro Democrático, en cambio, apoyan las críticas del fiscal al proyecto y coinciden con su preocupación sobre que la ley pueda convertirse en un indulto para narcos. O sea, vamos a seguir regalándole impunidad a los bandidos. Miren cómo está el país. Aquí ya no hay respeto a nada. La guerrilla volvió a salir de su cueva, 23 grupos criminales, y creen que vendiendo una paz total con un negocio que sigue vigente como el narcotráfico, eso va a traer paz en Colombia. Pese a que el gobierno tiene mayorías en el Congreso, a los partidos de la coalición también les preocupa las alertas del fiscal. Creo que es una gran advertencia que hoy el señor fiscal general de la Nación nos ha hecho a todas las bancadas del Congreso de la República, y nuestro deber, desde luego, es respetar el Estado social de derecho y no permitir que narcomicos se cuelen dentro de este proyecto de ley. ¿Cómo no preocuparle al Congreso de la República y en un trámite legislativo una advertencia del fiscal general de la República? Ni más faltaba. No el hecho de que sea el doctor Barbosa o que el presidente de la República sea Gustavo Petro, es la advertencia de la institucionalidad de la Fiscalía General de la República. Cualquier cosa que busque precisamente premiar a las organizaciones delincuenciales, hay que sacarlo del proyecto tajantemente, porque no podemos dar la imagen de que las personas de bien de este país se vean amenazadas por estructuras criminales que vienen a limpiar sus negocios a través precisamente de leyes. Una posición de la que se aleja el petrismo, que reafirma su apoyo irrestricto a este proyecto clave para la política de paz total del gobierno. No, nosotros vamos a apoyar este proyecto, nosotros somos convencidos de que hay que buscar el desmantelamiento de estas estructuras multicrimen por la vía, digamos, del sometimiento a la justicia. Llevamos décadas intentando hacerlo por la vía de la persecución y no ha sido posible. Pero que necesitan un espacio de diálogo como en el pasado se ha hecho, y que pueda, antes se llamaba de una manera, hoy estamos hablando de una nueva ley de sujeción a la justicia. Otro de los puntos que preocupa al fiscal y a algunos congresistas es que se le pretenda dar un trámite de urgencia a esta iniciativa. Esos mensajes de urgencia parecen un fast track de facto. El de sometimiento, por ejemplo, es el marco jurídico para la paz, y a diferencia del proceso de paz de La Habana, que se tramitó a través de un acto legislativo, un fast track, aquí estamos haciendo un fast track a punta de mensajes de urgencia. Nada ayuda para la discusión de estos proyectos que el gobierno haga este tipo de jugaditas. El proyecto de sujeción de narcos, sin haber empezado su discusión, ya genera mucho debate en los pasillos del Capitolio. El presidente de la República pues salió en defensa de su ley. Dice que una norma como esta, que busca darle beneficios a los delincuentes a cambio de la paz y que dejen de matar, de narcotraficar, de extorsionar, en fin, pues a mucha gente no le gusta. Tanto la Fiscalía como la Procuraduría realizan advertencias sobre la ley de sometimiento radicada por el gobierno del Pacto Histórico este 15 de marzo en el Congreso de la República. Frente a estos reparos, el presidente Gustavo Petro aseguró que su ley busca la verdad. Es por eso que a algunos no les gusta. Cuanto más duras han sido las medidas y más campesinos se han encarcelado por sembrar hoja de coca, más fuerte se ha abrazado el dueño del narcotráfico con el dueño del poder político. Por ello, una ley que busca verdad a cambio de beneficios jurídicos no les gusta a algunos. La defensa del mandatario parte del interrogante: ¿qué queremos desmantelar pacíficamente las bandas ilegales o cerramos esa puerta? Yo creo que la sociedad colombiana se merece la construcción de un camino pacífico. En el mundo de la guerra solo se ha empoderado el narcotráfico. Concluye con que la ley se propuso a semejanza a los tratados judiciales de Estados Unidos, asegurando que la iniciativa radicada busca el completo desmantelamiento del narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal, la reparación de las víctimas y la verdad a cambios de beneficios jurídicos y sometimiento colectivo a la justicia. Ahí está el creciente debate que se está dando sobre este proyecto de sometimiento a la justicia de parte de bandas criminales, delincuentes, pero que tiene como protagonistas a los narcotraficantes principalmente. Proyecto que se ha presentado ya al Congreso, que ustedes han visto tiene mensaje de urgencia, un mensaje de urgencia que ha sido criticado por distintos sectores, dada la magnitud del debate que se debe dar alrededor de este proyecto y dada la premura que el gobierno quiere imprimirle a el paso del proyecto por el Congreso. De cualquier manera, el fiscal ha puesto
en alerta a la opinión pública, ha puesto en alerta a los honorables representantes y senadores acerca de algunos aspectos de este proyecto que no coinciden con aquel supuesto acuerdo al que habían llegado tanto el fiscal como el presidente cuando se reunieron hace unos 15 días más o menos para discutir los detalles de este proyecto. En pocas palabras, el fiscal ha dicho: mis comentarios no los tuvieron en cuenta para nada, algo parecido a lo que en otros ámbitos de supuesta conciliación y concertación se ha venido dando, como por ejemplo en el caso de los comentarios del entonces ministro de Educación Alejandro Gaviria al proyecto de reforma a la salud. Parece que hay mucha conversación, de concertación poco o nada. En este caso el fiscal llama la atención sobre tres cosas. La primera de ellas, la más grave, la más delicada, dice que la posibilidad de que haya principio de oportunidad para aquellos que participen de concierto para delinquir, que es la posibilidad de que haya ese principio de oportunidad, negociación entre el delincuente y el Estado, y concierto para delinquir abarcaría los delitos que potencialmente se dan alrededor del narcotráfico. Esa posibilidad prevista en esta ley podría terminar en impunidad, podría terminar en la práctica en un indulto para narcotraficantes. Eso es distinto al sometimiento a la justicia del que hemos venido hablando en este noticiero, que se ha venido discutiendo alrededor de esta propuesta y que además es el que gobierna más o menos mecanismos como el que tienen en Estados Unidos. Sí, es cierto, a cambio de verdad, a cambio de entrega de rutas, a cambio de entrega de información, a cambio de entrega de parte de los bienes y a cambio de reparación de las víctimas, se reduce la pena, pero llegar al extremo de tener un indulto total o una impunidad total, eso hay que mirarlo con mucho detalle y mirarlo con lupa. Sobre todo teniendo en cuenta que el segundo elemento que señala el fiscal no parece estar bien preciso, que es la reparación de las víctimas. Lo que él está diciendo son dos cosas. Uno, que la redacción de los bienes que termina entregando el narcotráfico son susceptibles de ser objeto de una reparación para las víctimas. Esa palabra susceptibles, él dice que no le suena mucho, que debería ser mucho más tajante y mucho más claro qué se va a hacer con esos bienes, pero sobre todo que la reparación no sea colectiva, una cosa abstracta, un grupo de víctimas, un grupo de personas, sino individual y caso por caso. Algo muy difícil que ni siquiera se ha logrado en el acuerdo, en la implementación del acuerdo con las FARC. Pero aparte de eso, agrega el fiscal algo que es importante y es aquello del mensaje de urgencia. Con tanto tema por discutir y con esa posibilidad de que se indulten los delitos de los narcotraficantes, pues las cosas se complican mucho más si se discute en poco tiempo. El presidente Petro responde diciendo: aquí lo que estamos buscando es la paz a cambio de verdad, reparación y que se entreguen las rutas del narcotráfico y se desmovilicen estos delincuentes. ¿Desmovilización de qué? De la delincuencia. Lo que no queda para nada claro, y lo vamos a ver en el resto del noticiero, es que en medio de un negocio del narcotráfico boyante como no sucedía hace 7 años, boyante en todo, en productividad, en área cultivada, en cocaína producida, los narcotraficantes vayan a decir: ah, bueno, sí, listo, abandono el negocio, entrego todas las rutas y quedamos a paz y salvo. Eso es un supuesto bastante fuerte, sobre todo teniendo en cuenta que todos los mecanismos de la paz total parecen producir más bien feudos de narcotraficantes en distintos lugares del país. A propósito de este tema del narcotráfico, la ONU presentó un informe. Dice que el consumo mundial de cocaína en todo el mundo alcanzó máximos históricos. ¿Por qué? Por cuenta de la pandemia del COVID-19 y por otros factores, como por ejemplo lo que está pasando en Colombia, donde aumentaron los cultivos de coca, siendo nuestro país con el mayor número de hectáreas registradas por las mismas Naciones Unidas. Esto llevó al incremento de grupos criminales implicados en estos casos, nuevas rutas, nuevas causas, nuevas violencias. Los carteles de droga aprovecharon la pandemia del COVID-19 para producir y contrabandear cantidades récord de cocaína en todo el mundo. Así lo señala el más reciente informe mundial sobre la cocaína realizado por la ONU, en el que se detalla que de 2020 a 2021 el cultivo de coca se disparó en un 35% con casi 2.000 toneladas. Una cifra récord desde 2016, cuando se registraron alrededor de 1.500 cultivos ilícitos. Sin embargo, la cifra que llega al mercado sería mucho mayor al mezclar la droga con otras sustancias para aumentar sus beneficios. Este histórico crecimiento de la oferta ha ido acompañado de un incremento en la demanda concentrada en Europa y América del Norte, regiones que albergan 3/4 partes de los consumidores de cocaína.
Con respecto a las incautaciones de cargamentos por parte de autoridades en todo el mundo, también han aumentado considerablemente con una cifra récord de casi 2.000 toneladas en 2021. El informe detalla que la creciente demanda mundial de producción se debe principalmente a un aumento en el cultivo de coca en Bolivia, Perú y en particular Colombia, donde se registran 204.000 hectáreas, el 66% de todos los cultivos de estos tres países, pero también a las mejoras en el proceso de transformación de la hoja de coca en clorhidrato de cocaína. Y es que debido a la pandemia, los carteles se vieron obligados a idear nuevas formas de operar cuando los vuelos fueron suspendidos y el transporte terrestre fue fuertemente vigilado. Ciudades como Amberes, Rotterdam y Hamburgo se convirtieron en las nuevas rutas para su tráfico, aprovechando la enorme actividad comercial en sus puertos del Mar del Norte, sustituyendo a España y Portugal como las zonas más frecuentes de entrada de la cocaína a Europa. El ministro de la Defensa habló sobre este tema. Dice que para él, lo que él concibe en la lucha contra el narcotráfico, la pelea contra los narcos no debe estar enfocada en la erradicación, sino en la interdicción. ¿Eso qué quiere decir? En las incautaciones de cocaína. Añadió que el éxito de la política antidrogas en Colombia no lo van a basar en erradicación de hectáreas de coca. Si se comprendiera plenamente esa política del gobierno nacional, creo que el tema de la erradicación de cultivos no se debería tener y no se tendría como el indicador principal en la lucha exitosa contra el narcotráfico. Decíamos hace un momento que el proyecto de la paz total, si se analizara en el vacío y se analizara ese sometimiento de narcotraficantes en el vacío, pues podría ser objeto de algunos análisis, puntos de vista, aquí y allá, pero no sucede en el vacío. Sucede en medio de este auge brutal del narcotráfico. Ustedes han visto el informe de Naciones Unidas. Aumento del área cultivada en Perú, en Bolivia y en Colombia. Colombia tiene las 2/3 partes de los cultivos de estos tres países. En Colombia aumenta el área cultivada. En Colombia aumenta la productividad al pasar de coca a cocaína. Las rutas del narcotráfico se expanden por distintas geografías, nuevos mercados en Europa, nuevos mercados en Asia. Aumento de la demanda, mejor dicho, por donde uno lo mire, aumento de la oferta, aumento de la productividad, aumento de la demanda, aumento de los precios, porque si no aumentara la demanda, el aumento de la oferta bajaría los precios, pero aumenta la demanda para terminar de rematar, y con un elemento muy interesante, y es el énfasis que hace este informe en cómo, después del acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, en que las FARC se replegaron y se recogieron, el negocio fue asumido por otros actores, principalmente algunos mexicanos, algunos de los Balcanes y muchos otros colombianos que entraron a ocupar ese negocio. ¿Por qué digo que eso es fundamental? Porque muestra ya empíricamente y de manera fehaciente que el hecho de que uno saque a algunos actores del negocio, si el negocio sigue siendo negocio, lo que significa es que entran otros a seguir haciendo negocio. Entonces resulta que si pegamos esto con el tema del sometimiento de distintos narcotraficantes que se quedan con el 6% de su riqueza, hasta 11.500 millones de pesos, no sé cuántas más cosas, y prometen y juran que no van a seguir en el negocio, listo, supongamos que cumplen su palabra. No van a llegar nuevos narcotraficantes a seguir en este negocio tan próspero y tan pulpo como está en este momento. Pues bueno, puede ser que tenga razón el ministro de la Defensa cuando dice el campesino y la erradicación no han sido la solución. Ir y arrancar la hoja de coca y echar glifosato no han sido la solución. La solución está en los laboratorios, en la interdicción, en los peces gordos. Lo que pasa es que aquí los laboratorios, la interdicción y los peces gordos están recibiendo más bien un tratamiento benévolo por la vía de la ley de sometimiento, más que un tratamiento que los ponga verdaderamente contra la pared. Por ahora, para ser justos con todos, estas cifras son de 22 al 21, es decir, parte del gobierno de Iván Duque, parte del gobierno de Gustavo Petro. Polémica desató el canciller Álvaro Leiva luego de unas declaraciones en una cumbre de embajadores en Bélgica. Escúchenlo ustedes, escúchenlo en contexto. Está la historia. Desde Bruselas, en Bélgica, en medio del conversatorio La Paz Total de Colombia y el camino para hacer de Colombia una potencia mundial de la vida, el canciller Álvaro Leiva salió en defensa de las mingas indígenas que se han desarrollado en el país, asegurando: yo como indígena ya habría quemado el país. Yo siempre pongo de presente cómo los indígenas en la constituyente de 1991, de la cual hice parte,
entra siendo menores de edad, no puedan tener una cuenta corriente. 1991. Y unos días después salen como ciudadanos. 1991. No entiende uno cómo las mingas hoy, esas marchas, estoy enterado de que ustedes conocen, los que están acá, se pueden tomar como actos de subversión. Yo como indígena ya habría quemado el país. En su defensa aseguró que no se pueden tomar como actuaciones subversivas, sino que a los indígenas hay que hacerles un reconocimiento. Es decir, menores de edad en 1991. Por eso el capítulo étnico de los acuerdos de La Habana señalan que a los negros, como les gusta que los llamen, allá no les gusta que les digan afrodescendientes, negros. Y los indígenas hay que hacerles el reconocimiento de que estuvieron en la esclavitud directa hasta hace poco e indirecta hasta nuestros días. Todavía. Allí manifestó que han hablado con todos los desordenados y concluyó que el Estado tiene también alzados en armas. No poder establecer ciertas fronteras. Yo he hablado con todos los desordenados, para no hablar de todos los alzados en armas, porque es que el Estado también tiene alzados en armas. Entonces es una complicación tremenda. Hay una gran confusión. Yo no sé quién peca más, si el que paga por la peca o el que peca por pecar. Y ahí hay de todos. Es que en Colombia hay que hacer la paz de abajo para arriba. Volvió a referirse a la teoría del entrampamiento contra las disidencias de las FARC, bajo el liderazgo de Iván Márquez, en la segunda Marquetalia. Además, cuestionó a la JEP por no haber señalado la supuesta responsabilidad del fiscal Néstor Humberto Martínez cuando la conocía. Porque hubo entrampamiento. Lo dijo tácitamente la JEP porque le faltó lo que se requiere. Investiguen. ¿A quiénes? A los de la fiscalía anterior. Yo lo puedo decir acá, si lo quieren publicar, públiquenlo. Yo le pregunté al presidente de la JEP, me dijo Néstor Humberto Martínez, le dije, ¿por qué no lo dice? Es que hacer la paz también implica decisión, carácter, conocimiento, audacia, imaginación. Además, señaló que en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, 5.000 hombres armados del Clan del Golfo estaban dispuestos a concentrarse. Y por primera vez el canciller Leiva habla de la deportación de la senadora Aída Merlano a Colombia. Reveló que él mismo fue quien la pidió en persona al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. ¿Quién se iba a imaginar que una conversación con embajadores latinoamericanos en Bruselas iba a generar semejante cantidad de declaraciones por parte del canciller Álvaro Leiva? Declaraciones de toda índole. Ustedes han oído desde Aída Merlano, siendo él el protagonista de la llegada de Aída Merlano a Colombia, o arrogándose ese protagonismo por lo menos, hablando una vez más del entrampamiento en el caso de Jesús Santrich e involucrando al exfiscal Néstor Humberto Martínez. Pero dos elementos claves en los que vale la pena poner un poco la lupa. El primero de ellos, ¿a qué se referirá el canciller cuando dice que dentro del Estado también hay alzados en armas? No queda para nada claro qué está sugiriendo o qué está indicando cuando dice que dentro del Estado hay alzados en armas. Pero bueno, una pita que habrá que jalar para saber exactamente qué es lo que está diciendo en ese acápite. Pero el titular que se robó las miradas el día de hoy: si yo fuera indígena ya habría incendiado el país. Nosotros hacemos el esfuerzo de ponerlo en contexto, no solo lanzar el titular y decir que el canciller está diciendo que habría que incendiar el país si fuera indígena, sino ponerlo en contexto. Cuando uno se remite a
la referencia que él hace antes de la Constitución del 91, sin considerados los indígenas esencialmente como menores de edad, es decir, sin derechos plenos, de ciudadanos plenos, y después de la Constitución, ya con sus derechos, etcétera, etcétera, está caracterizando la dificultad que ha tenido el pueblo indígena para reivindicar sus derechos en este país, en la cual la Constitución del 91 jugó un papel fundamental, pero que requiere desarrollos posteriores y requiere ser implementado de manera verdaderamente amplia para lograr la plenitud de esos derechos. Sin embargo, cuando redondea esa discusión relevante, importante, sustentada, con si yo fuera indígena ya habría incendiado el país, como que borra con el codo absolutamente todo, porque viene hablando de las ganancias constitucionales que han tenido los indígenas, viene hablando de las ganancias constitucionales y legales que han tenido también las negritudes. Él dice que les gusta que les digan negros, pues algunos les dirán negros, otros negritudes, otros afrocolombianos. Creo que allí no hay mayor diferencia a la hora de caracterizar los pueblos que componen las etnias de Colombia, pero cuando hace toda esa caracterización dice, y si yo fuera indígena ya habría incendiado este país. Entonces, ¿dónde queda la institucionalidad? ¿Dónde quedan las vías institucionales? ¿Dónde quedan esos avances normativos y legislativos? Creo yo que dicho en boca de un canciller que tiene su visión de la historia, es una persona ilustrada, una persona importante de los procesos de paz de los últimos años, desde hace mucho tiempo dedicado a los procesos de paz, creo que dicho de esa manera no solamente está de alguna manera justificando el que haya actos de levantamiento y actos de violencia muy ajenos a la paz por la que él ha luchado tanto, sino que aparte de eso está de alguna manera diciendo que puede suceder que haya ese incendio del país y que de algún modo tendría razón de ser. No me parece que sea correcto de un canciller, allá verá él, no me interesa pues cuál es su manera de razonar y su manera de plantear la historia reciente de este país, pero que sea la figura del canciller la que ponga esas palabras en el escenario internacional, de algún modo debilita incluso lo que se está tratando de construir nuevo dentro de este gobierno. El gobierno va a radicar dentro de poquito, en una hora más o menos, la reforma laboral en el Congreso de la República. Uno de los objetivos es recuperar la jornada diurna y nocturna, mejor dicho, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. De 6 de la tarde en adelante, extras. Igualmente quiere buscar que el recargo dominical pase del 75 al 100%. A los empresarios, a los comerciantes no les gusta. Dicen que esto afecta tremendamente sus negocios. A la Plaza de Armas de la Casa de Nariño llegarán cerca de 2.000 invitados por el presidente Gustavo Petro para radicar su tercera reforma, la laboral. Llega hoy al Congreso de la República de manos de la ministra Gloria Inés Ramírez. Hasta el momento solo se conocen 10 puntos. Los contratos a término fijo podrían ser de hasta 2 años. No podrán celebrarse contratos de prestación de servicio ni cualquier tipo de contrato civil o mercantil con personas naturales para realizar actividades permanentes y subordinadas en empresas. La jornada de horas extras, ya sea diurnas o nocturnas, no podrían exceder las 2 horas diarias y 12 semanales. Es decir, se recuperará la jornada diurna y la jornada nocturna de 6 a 6 p.m. Recargo dominical, actualmente se paga el 75%, ahora se pagará el 100%. Se protege el trabajo en plataformas digitales o de reparto. La afiliación y cotización de seguridad social de estas personas trabajadoras será en calidad de dependientes en la modalidad de tiempo parcial. Se crea la modalidad de jornada agropecuaria, es decir, para remunerar los contratos agropecuarios por un tiempo determinado o por el tiempo que dure la realización de una obra o labor. Se prohíben los contratos colectivos con organizaciones sindicales para prestaciones de servicios o ejecución de obras y los que están se mantendrán hasta que terminen las vigencias. Es decir, trabajadores extranjeros sin consideración de su nacionalidad o situación migratoria en el país gozarán de las mismas garantías laborales concedidas a los nacionales. Y para los deportistas profesionales que presten sus servicios bajo la subordinación de clubes profesionales, ligas departamentales, ligas profesionales o federaciones deportivas, deberán ser vinculados por estas mediante un contrato de trabajo con plena cobertura de seguridad social. Otro de los puntos que se establece es el preaviso para los trabajadores. Se elimina la violencia y el acoso en el mundo laboral y se fortalece la protección y promoción del derecho de asociación sindical.
Ahí están los principales elementos del proyecto de reforma laboral que en las próximas horas ya se van a conocer a plenitud y que van a entrar al Congreso igualmente. En una congestión de proyectos legislativos de aquellas, no se veía hace mucho tiempo, reforma a la salud por una parte, reforma pensional por otra parte, reforma laboral por otra parte. Es cierto que el presidente Petro tiene razón cuando dice que el capital político hay que usarlo mientras exista y mientras sea voluminoso para pasar las principales reformas. Pero creo yo que esto de tirar con perdigón, francamente, va a generar un caos en el Congreso y dudo inclusive de la efectividad política de lograr algunos de los éxitos en el proyecto legislativo, en el proceso legislativo, así congestionando de esta manera el Capitolio con estos proyectos. De cualquier manera, el caso de la reforma laboral, cosas plausibles, cosas importantes, como por ejemplo esa regularización de los trabajadores de plataformas de domiciliarios, un llamado que se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo, incluso de los trabajadores de plataformas en transporte, lo cual equilibraría la cancha entre las plataformas y los taxis, contribuiría a generar una equidad mayor en las condiciones y las reglas del juego. Sin embargo, capítulo aparte merecen todas las consideraciones de la manera como se contrata hoy en día a un trabajador en el sector real de la economía y en el sector servicios. Me refiero a que principios que de alguna manera están buscando mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, reducir la jornada diurna, aumentar el sobrecosto de los días dominicales, acabar con los contratos de prestación de servicios y garantizar contratos a término indefinido hasta por el monto de 2 años, incluso. Todo eso contribuiría a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Digo contribuiría porque hay 2 bemoles que vale la pena considerar. No en vano la historia le enseña a uno dónde está parado. Uno de ellos, Colombia es un país con una inmensa informalidad, 60%, 58% del empleo en Colombia es informal. Es un mercado que es muy fácilmente, se pasa de la formalidad a la informalidad. Y encarecer el factor trabajo en este momento, con una desaceleración de la economía, ese es el segundo factor a tener en cuenta, en lo que se puede traducir es en no mejora de las condiciones de los trabajadores formales, sino un aumento de la informalidad y aumento mayor del desempleo. Un empleado que vea que se le sube la nómina de tal manera en medio de una desaceleración en la que la economía pasa de crecer 7,5% a crecer 1%, francamente no le quedan muchas opciones. Creo yo que estas consideraciones deberían tenerse en cuenta en el debate que va a haber en el Congreso, en los debates que va a haber en el Congreso, si es que el Congreso tiene cabeza para atender reforma a la salud, reforma personal, reforma laboral, la ley de sometimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué termina pasando.